yo se los estoy diciendo y ustedes lo ubican de manera fácil, pero sentarse a leer toda la legislación y llegar a la conclusión, ¿sabe qué? Es que hay unas excepciones al artículo 41 sobre perfeccionamiento del contrato. ¿Y dónde están? Búsquelas. Ah, bueno, ya están ubicadas allí, pero búsquelas. Ah, eso no es fácil. Y llegar a la conclusión, no, ¿sabe qué? Es que esta es una excepción al contrato escrito del artículo 41. Ah, lo otro, los hechos incumplidos. Ay, ¿eso qué? No, eso ha sido un desarrollo jurisprudencial. Y entonces volvemos acá a la pregunta, ah, y entonces la aceptación de la oferta, ¿será que estuvo bien calificada? Yo creo que eso fue un desacierto, con todo respeto, que yo estimo y quiero mucho la sección tercera del Consejo de Estado y la corporación y la jurisdicción, pero creo que ahí se equivocaron con la calificación de la aceptación de la oferta. Y eso conllevó a algo más grave, que es el último punto, en cuanto a la acción y medio de control. ¿Saben qué terminó diciendo? Como es un acto precontractual, eso debe demandarse a través de una reparación directa. Pero un momentico, pero si estábamos hablando que la aceptación en los contratos de régimen efectuado formalizan el contrato porque son consensuales, entonces deberá entenderse que no estábamos frente a un acto precontractual, sino frente al contrato mismo. Y si estábamos frente al contrato mismo, el medio de control debió ser el de controversias contractuales. Miren lo delicado y lo que es la aplicación de la teoría de los actos separables, que yo les dije, tiene dos propósitos fundamentales, importantes. Uno, que es el que determinan los derechos y obligaciones de los contratantes. Pero hay un segundo propósito no menos importante, que es determinar a partir del momento de la celebración cuál es el medio de control. Porque si yo me voy para atrás, el medio de control varía, ya no es el de controversias contractuales, porque el de controversias contractuales es cuando se entiende celebrar el contrato. Y si se entiende que la aceptación de la aceptación de la oferta celebró el contrato, pues entonces no podíamos hablar de un acto precontractual. Y por lo tanto, estábamos hablando era realmente de un medio de control de controversias contractuales, porque el contrato ya estaba celebrado. Y miren las implicaciones que tiene. Miren las implicaciones que tiene. Y además de eso, finalmente entonces termina diciendo allá el Consejo de Estado, no, 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 no. Y los actos precontractuales se demandan a través de la reparación directa. ¿Y de dónde sacó eso? De la lectura del artículo 86, que es la misma lectura que tiene ahorita el 140. Así como sacaron para el tema del requerimiento sin causa y los hechos cumplidos, dice, es que son hechos. Podrá demandarse por hechos, acciones, omisiones, operaciones, ocupaciones, o por cualquier otra causa. Y de esa otra causa fue que se pegó la sentencia de unificación. Digo, no es un hecho, no es un acto, no es una omisión, no es una acción, no es una ocupación, no es nada de eso, pero otra causa. Entonces, ellos dicen, en esa otra causa cabe el acto precontractual de la aceptación de la oferta y acá allí dice, entonces esto se demanda a través de reparación directa. Se demanda a través de la reparación directa. Pues madre, una cosa complicada, una cosa complicada. Bueno, pero partamos de la base, miren lo que son las etapas de formación del contrato. Los actos previos a la celebración es la etapa precontractual, los actos posteriores a la celebración es contractual. ¿Cómo operan ahí los medios de control? Celebrado y perfeccionado el contrato, no hay discusión. El medio de control para demandar esos actos posteriores a la celebración es el de controversias contractuales. Y si estamos en la fase postcontractual, también el de controversias contractuales. Tanto para el contrato estatal de régimen general como el del régimen exceptuado, siempre será ese medio de control. Primera conclusión. Segunda conclusión, ¿cuáles son entonces los medios o el medio de control idóneo para demandar los actos previos a la celebración? Dentro de la teoría de los actos separables. Los actos previos. Miren que, para que no se pierdan, ¿no? Estamos sobre el celebración y perfeccionamiento del contrato. Y vamos a hablar de la teoría de los actos separables. ¿Por qué es importante? Porque hay un propósito, determina los derechos y obligaciones de las partes, de los extremos de la relación negocial.
Pero hay un segundo propósito ya de carácter procesal que es muy importante. Ese momento me determina cuál es el medio de control que yo voy a escoger. Y eso es muy importante, porque el día de mañana que ustedes vayan a hacer un poder, ustedes tienen que saber, oiga, ¿y cómo voy a demandar esto? ¿Y cuál es el medio de control que yo voy a colocar allí? Voy a demandar en el medio de control del artículo 140, o el artículo 137, o el 138, o el 141. ¿Cuál escojo? No sé si me están siguiendo. ¿Cuál escojo? Por eso es muy importante. Y por eso digo, es un propósito que se puede entender como secundario, pero no menos importante. Y para los efectos del procedimiento contencioso, termina siendo principal. Porque si yo escojo mal, demando mal, y de pronto por allá me sacan una sentencia inecta demanda, es que usted demandó mal. Eso era un acto precontractual y lo demandó como si fuera una controversia contractual. O al revés, eso era un acto contractual y usted lo demandó como si fuese un acto precontractual. Entonces la pregunta, la segunda conclusión es, ¿cuáles son los medios de control para los actos precontractuales? ¿El estado del arte actual cuál es? Para los contratos estatales de régimen general será la nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Ojo. Pero por la sentencia de unificación, la 42.003 que estamos nosotros estudiando, los actos precontractuales, o sea, de las entidades de regímenes exceptuados previos a la celebración del contrato, como dice la sentencia de unificación, expiden actos de derecho privado y no actos administrativos, no se demandan a través de la nulidad o nulidad de restablecimiento, sino de la reparación directa. ¿Y de dónde sacó? Se pegó entonces de la lectura del artículo 86, que trae la misma lectura en cuanto a esa parte del artículo 140, dice por cualquier otra causa. Y otra causa cae allí. Pero la pregunta es, ¿será que estuvo bien? Y partiendo de la base que la aceptación es un acto precontractual, que no lo es, pero partiendo de la base de que es un acto precontractual, ¿será que estuvo bien decidido que fuera la reparación directa? Entonces, yo los invito a ustedes a que revisemos no la teoría del acto administrativo, sino la teoría del acto jurídico, que eso creo que ustedes ya lo vieron, la teoría del acto jurídico. Dentro de la teoría del acto jurídico hay unos actos que son de derecho público, pero a su vez abajo hay otros actos que son de derecho privado. A su turno, para no complicar la cosa, los actos de derecho privado podrán ser unilaterales o podrán ser bilaterales. Hay algunos doctrinantes que clasifican otros como multilaterales, como puede ser, por ejemplo, la fiducia. Y dentro del acto jurídico de derecho público también hay unos unilaterales, digamos una clasificación así más específica y más cerrada, más sencilla, y bilaterales. Dentro del acto jurídico, dentro de la teoría del acto jurídico, cuando estamos hablando del derecho público, los actos unilaterales toman un nombre que se llama acto administrativo. Y cuando se trata de un acto bilateral, estamos hablando de contratos estatales. En el acto jurídico, el de derecho privado, se trata de actos unilaterales de derecho privado. Y los actos bilaterales son los contratos privados. Más o menos esta es como la descripción general de lo que les acabé yo de decir. El acto jurídico es el género, es simplemente para indicarle a ustedes que todo se desprende de un gran género de lo que es el acto jurídico. O sea, realmente el acto administrativo es una subespecie del acto jurídico. Eso para indicarle simplemente, ¿y cuál es el título de imputación que yo voy a invocar frente a la reparación directa cuando estoy frente a un acto precontractual? Lo que les estoy
enunciando no se trata de una afirmación de poca monta. Va a ser una dificultad real cuando ustedes vayan a estructurar una demanda de un acto precontractual de una entidad de régimen exceptuado por una reparación directa. Entonces, arme la demanda. ¿Cómo va a atacar usted ese acto precontractual? Diciendo, es que ese acto precontractual degeneró en un hecho o una acción, o sabe que es que hubo una omisión cuando se expidió ese acto precontractual. Y desde mi punto de vista, lo que hizo el Consejo de Estado es desconocer la madre, que es el acto jurídico, y allá el hijo, que es el acto administrativo. Es que el gran género es el acto jurídico. Y por lo tanto, si yo puedo demandar dentro del acto administrativo las causales de ilegalidad que trae el artículo 137, pues yo creo que del acto jurídico también puede atacarse por las mismas causales que la subespecie lo permite. ¿Me explico? Por muy que sea un acto de derecho privado, un acto precontractual, piensen ustedes que el acto de apertura lo firma la secretaria de la empresa de acueducto del Alcantarilla Bogotá y lo debería haber hecho el ordenador del gasto. Les digo a ustedes, si es una reparación directa, ¿ustedes cómo alegarían eso? Una omisión por parte del ordenador del gasto porque la que debió de haber firmado no era la secretaria, sino el propio ordenador. No sé si me están siguiendo. Y eso simplemente lo estoy informando bajo el entendido que cuando se hace una sentencia de unificación de las implicaciones, cuando se está tomando por parte de una alta corporación, hay que ver cuál es el efecto práctico finalmente cuando el usuario de la justicia vaya a demandar. ¿No será comprensible decir de que hubo una falta de competencia a pesar de que no es un acto administrativo, sino que es un acto de derecho privado? ¿Será que la falta de competencia no encaja acá? Pregunto. ¿Será que no encaja? ¿Será que los actos de derecho privado no pueden ser nulos? Pregunto yo. Y estamos hablando de una falta de competencia. ¿Será que ese acto de derecho privado de pronto no está en contravía con la norma jurídica superior? O sea, ¿será que de pronto choca con la ley o choca con la Constitución? ¿No será que yo lo puedo invocar o no? Como lo dice la reparación directa del 86 y 140 ahorita. No, es que hubo una ocupación de qué, del acto administrativo frente a la norma que está arriba, digo yo, ¿no? Hubo una ocupación o hubo una operación rara, no sé. O sea, los verbos rectores que trae el artículo 86, ¿será que son aplicables? ¿O será que de manera comprensible dentro de la teoría, no del acto administrativo, sino del acto jurídico que hace parte allá del acto administrativo y que puede ser también de derecho privado, pero dentro del gran género que es el acto jurídico, ¿no será que yo podré demandar eso de pronto por una desviación de poder, una falsa motivación? De pronto ese acto de derecho privado se podrá también pedir de que no tuvo la motivación suficiente, o será que únicamente los que tienen motivación suficiente son los actos administrativos. Y ahora, ¿no será que invadió órbitas, ya digamos, abandonando ya el tema de la argumentación y yéndonos al tema procesalista? ¿No será que el Consejo de Estado, al igual de lo que lo hizo frente a la calificación de los actos que expiden las empresas de servicios públicos, que allá el artículo 32 decía que son de derecho privado, o sabe que frente al juez competente, que allá el artículo 104.2 decía, no, pues los contratos cualquiera sea su régimen? ¿No será que aquí también se metió en órbitas del legislador y el artículo 141, inciso segundo, no está diciendo la manera en que podrán demandarse los actos previos a la celebración? No sé si tienen por allí, y fíjense ustedes bueno, ustedes me dirán, pero ¿por qué está invocando el 141? Entonces vamos al artículo 87, que era el cese anterior sobre controversias contractuales.
mejor dicho, voy a buscarlo por aquí. Voy a buscarlo. Voy a buscar el CCA. El CCA era el decreto 01 de 1984. Era el CCA anterior. El CCA anterior, el decreto 01, y buscamos el artículo 87, que era la acción de controversias contractuales, de las controversias contractuales. Miren, bueno, Sara, lee el inciso segundo. ¿Qué dice? Los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual serán demandables mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, según el Bueno, listo. caso. Entonces, fíjense, dice los actos, fíjense que el legislador, en este caso puedo decir que fue sabio, el legislador no atribuye que los actos sean administrativos. Fíjese que el legislador se cuida en la calificación del acto, porque lo que yo creo es que va muy de la mano con la competencia que atribuye al contrato. El contrato cualquiera sea su régimen, entonces fíjese que el legislador no podía decir allá los actos administrativos, pues entonces, ¿por qué? Porque lo encasilla exclusivamente entonces en los contratos estatales de régimen general. Ah, pero aquí serían los contratos de régimen exceptuado. Y si son contratos de régimen exceptuado, si hubiera dicho allí acto administrativo, lo sacaría. Por eso el legislador cuando habla de acto, yo creo que se está refiriendo a la teoría no del acto administrativo, sino del acto jurídico, como género, como género, como género. Por eso dice los actos proferidos previos a la celebración del contrato se demandarán a través de la nulidad y restablecimiento. Y si nosotros vamos a la ley 1437, la única diferencia, fíjese que también se encuentra en el inciso segundo. Y la única diferencia que trae frente al acto sobre la redacción propia que trae el inciso segundo es en los términos del artículo 137 y 138, dice, en los términos. Vamos al artículo 141, mire, controversias contractuales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leamos por favor el inciso segundo. Sara, leámoslo. A. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este código, según el caso. Mire, entonces, mire, y vuelve otra vez. Yo no creo que se haya equivocado dos veces el legislador. No le da el calificativo de acto administrativo. Le vuelve y le da el calificativo de acto. ¿Por qué? Porque el legislador está partiendo de que es el acto jurídico. Porque el juez administrativo conoce de los contratos cualquiera sea su régimen. Y si hubiese colocado acto administrativo, lo estaría limitando entonces a los contratos de régimen general que son de derecho público, pues digamos en su gran parte. Miren la diferencia en la redacción del segundo inciso de ambas legislaciones, de ambos códigos. El uno, los actos procedidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual se mandarán a través de la acción de nulidad y restablecimiento. Acá habla de señalamiento del artículo 137 y 138. Esta es la pregunta de si qué dice el 137 y 138. Entonces el 137 dice nulidad y el 138 nulidad y restablecimiento. Conclusión, lo mismo que decía el decreto 01/84. Lo que pasa es que el 141 hace referencia al artículo, mientras que la legislación anterior, el código anterior, hablaba entonces era de la denominación de la acción o el medio de control propiamente dicho, la nulidad y restablecimiento del derecho, del derecho. Y miren las causales que traen una y otra, las causales que trae la nulidad.
Procederá cuando haya sido expedido por infracción de las normas en que deberían fundarse, o sea, la norma jurídica superior. O sea, el acto debe estar conforme, ¿no es cierto?, a los acuerdos, a las ordenanzas, a la ley, a las leyes especiales y a la Constitución. Sin competencia, y recuerden que la esfera de la competencia podrá ser una esfera material, temporal o territorial. ¿Será que un acto de derecho privado, a pesar de no ser un acto administrativo, no podrá incurrir en esas infracciones? Yo creo que sí. O en forma irregular. ¿Será que se podrá expedir en forma irregular un acto o únicamente se expiden de manera irregular los actos administrativos? O con desconocimiento del derecho a audiencia y defensa. Piensen ustedes que el señor ahí alegó, mire, es que ustedes agregaron aquí un concepto, ¿no es cierto?, no determinado en la invitación, como fue el objeto, la nota que aparecía en las condiciones contractuales. Y resulta que allá se quedaron callados y no le contestaron. ¿Será que no hubo una violación de pronto del debido proceso que habla el artículo 29 constitucional? ¿No se respetó el derecho a audiencia y defensa? La pregunta es, ¿ustedes cómo alegarían eso en una reparación directa? Que es un medio de control indemnizatorio. Entonces, el verbo rector es la falta de audiencia y defensa. ¿Cómo ubico yo eso? Mejor dicho, ¿cómo estructuro yo las declaraciones que son las pretensiones y condenas en ese medio de control para yo alegar eso? No tengo ni la menor idea. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque a mí ya me ha tocado presentar la demanda y lo estoy diciendo con conocimiento de causa propio, que me ha tocado que presentar una demanda. Yo estoy presentando demandas principales, pretensiones principales y subsidiarias. Y en las subsidiarias estoy pidiendo esas, estas que están aquí. O desconocimiento del derecho a audiencia de defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió. Y hay algo más grave, hay algo más grave. Cuando yo estructuro una demanda, ya estoy hablando de la casuística y la práctica forense, cuando yo estructuro una demanda, el artículo 164 me dice, y cuando se trate de la impugnación de actos, deberá incorporarse el concepto de su violación. La reparación directa no tiene concepto de la violación. Entonces, ¿yo qué hago con esa demanda? Le incorporo concepto de la violación de manera antitécnica a una reparación directa. Miren el 164. Oportunidad, bueno, no, contenido de la demanda es el 162, pero contenido de la demanda. Miren, los fundamentos de derecho, numeral cuarto. Los fundamentos de derecho, cuando, y aquí está la parte importante, cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, deberá invocarse o indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. Explicarse el concepto de su violación. Entonces, presento una demanda de reparación directa de un acto precontractual de una entidad de régimen exceptuado, pero no puedo explicar el concepto de la violación. No lo puedo explicar. Entonces, explíquenme ustedes cómo presento yo una demanda de ese tipo. Eh, lo que le digo yo a ustedes se trata, pues, desde mi punto de vista, un tema ya de gran complejidad, y el día de mañana, que de pronto sean ustedes eh, clientes de alguien que haya contratado, por ejemplo, con Encali o con EPM, y le dicen, veas que me desconocieron allá, no me escucharon, la persona la persona que hizo la invitación no era la competente, o le dice, sabe que temporalmente la persona que hizo la convocatoria se encontraba de vacaciones, o sea, hay una falta de competencia de tipo temporal, o sabe que a mí no me aceptaron la oferta y lo que explicaron allá, desde mi punto de vista, fue como una falta de motivación porque no me estudiaron esto y esto. ¿Ustedes cómo van a presentar la demanda? Yo no sé. ¿Cómo van a presentar la demanda? Complicado, complicado. Y esta es la sentencia de unificación del 3 de septiembre del 2020 de la sección tercera sobre
lo que son la hermenéutica jurídica, la sentencia de unificación sobre los actos precontractuales que expiden las empresas de servicios públicos. Bueno, dejamos entonces allí. Me fui recorridito para terminar media hora antes.